Si me das el tiempo suficiente, analizaremos seriamente la Biblia respecto a la posibilidad de que la serpiente antigua haya copulado con Eva en el huerto del Edén. ¿Te fijas en lo que digo? No estoy afirmando que la serpiente copuló con Eva en el Edén. Solo lo planteo como una posibilidad, por lo cual requiero tu propia conclusión en la caja de comentarios luego que escuches mis fundamentos. ¿Algo asqueroso ocurrió en Edén? La primera los Corintios 2:7 nos dice que la sabiduría oculta de Dios es un misterio, cuyo sinónimo según Strong es un secreto, que según el propio versículo está predestinado para unos pocos. En Marcos 4:11 y 12, Jesús dijo que el misterio del reino de Dios es dado a conocer a solo unos pocos, al círculo íntimo, pero a los de afuera se les hablaba en parábolas para que no entiendan y finalmente no se conviertan. En conclusión, Dios esconde la verdad para que sea descubierta solo por aquellos que buscan. Empecemos por aclarar ciertas cosas. Lo primero es que te quites de la cabeza de que los únicos seres inteligentes tienen apariencia humana. Si no lo sabías, entérate ahora que según consta en Ezequiel capítulo 1 versículos 5 al 15, Ezequiel capítulo 10 versículo 1 al 17 y Apocalipsis capítulo 4, 6 al 8, los querubines son poderosas criaturas celestiales zoomorfas, o sea, con apariencia de animales, tales como el águila, el toro o el león. Más aún, cuerpo en parte de toro y en parte humano, y con rostro de hombre, león, águila y por supuesto, toro, que da significado a la palabra querub. Curiosamente, muchos dioses de la mitología pagana tienen forma de águila, hombre, león y toro. Pero ahora les diré algo increíble. La mitología sumeria da cuenta de los Lamassu, que son los querubines asirios, divinidad protectora con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre, o sea, la versión pagana de los querubines de Ezequiel. Por lo que señala Ezequiel y Apocalipsis, hay criaturas celestiales con forma de animales. Otra precisión que es necesaria hacer es que según Génesis capítulo 6 versículo 2, varios ángeles desobedientes en los días de Noé tomaron mujeres humanas para tener relaciones sexuales. El texto se refiere a estos ángeles como hijos de Dios, palabras hebreas ben con el número Strong 1121 que significa hijo y Elohim con el número Strong 430 que significa Dios, mismas palabras que se emplean en Job 1:6 para referirse a los ángeles que forman parte de la corte celestial de Dios. Refiriéndose a esta misma expresión de hijos de Dios de Génesis 6:2, el diccionario bíblico Ropero, Triviño y Martínez señala que provienen del hebreo Bene Ha-Elohim, expresión que la Septuaginta interpreta como ángeles. Alguien podría decir, pero ¿cómo una criatura espiritual inmaterial puede tener relaciones sexuales con una mujer de carne y hueso? La respuesta es que los ángeles pueden materializarse y asumir funciones fisiológicas, como el comer alimento sólido, tal como lo relata Génesis capítulo 19 versículos 1 al 3. Génesis 6:4 nos dice que como resultado de esta hibridación entre los ángeles desobedientes y las mujeres humanas, nacieron hijos que eran gigantes, derribadores del hebreo Nefilim, los poderosos y de renombre de la antigüedad. Por esta razón, a estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, los cielos, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, según Judas 1:6. Por lo cual, la primera de Pedro 3:19 y 20
dice que estos espíritus fueron encarcelados por su desobediencia allá en los días de Noé. Conclusión de Génesis 6 y Génesis 19. Los ángeles pueden materializarse y realizar funciones fisiológicas como copular y engendrar o comer alimentos sólidos. Ahora, entremos en materia. Génesis 2:9 nos dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Después de esta afirmación, señala que también estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ambos en medio del huerto. Compara este versículo con la NBI o la Biblia de las Américas. El peral da peras y el almendro almendras. Pero, ¿el árbol de la ciencia da ciencia? ¿Te has comido alguna piña? ¿Te has comido una manzana? ¿O un coco o una banana? También te pregunto, ¿te has comido la vida o te has comido el bien y el mal? Físicamente no, ya que esos son conceptos. Entonces, podemos entender que estos dos árboles, el de la vida y el de la ciencia o el conocimiento, no eran frutos literales como los demás, sino simbólicos. Si así fuera, pudiéramos entender que el árbol de la vida simbólicamente representaba a Jesús, ya que en Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Efectivamente, el mediador entre los hombres y Dios es Jesús, su Hijo, y es muy probable que en Edén Él haya sido el tutor, como esa vara plantada y atada junto al pequeño arbolito para que crezca derecho, sin desviarse. Aquel guía espiritual del que debía aprender la primera pareja humana a medida que crecía intelectual y moralmente. La instrucción espiritual solo debía obtenerse comiendo de ese árbol que proporcionaba alimento espiritual, mucho más importante que el árbol físico. Por eso estaba en el centro del huerto. Entonces, si el árbol de la vida representaba a Jesús, ¿qué representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Eso lo veremos un poco más adelante. En Génesis 2:16, Dios autorizó al hombre a comer de todo árbol del huerto, pero en el versículo 17 les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo pena de muerte. Note ahora que el siguiente versículo, o sea, el 18, nos dice que Dios no consideró bueno que el hombre estuviera solo, por lo cual decretó que le haría una compañera y ayudante a Adán. ¿Se fija cómo estos versículos están conectados? El 17 que pone a disposición de Adán un árbol con un fruto prohibido y el 18 que le presenta una nueva creación hecha para él, pero en un rol de ayudante, no de instructora. ¿Por qué Dios pondría a disposición de Adán un árbol con un fruto mortal? ¿Haría eso usted con sus hijos para darles una lección que los mate? ¿Le pondría a un bebé un cable con electricidad si él no tuviera discernimiento para entender que es mortal? ¿Y cuál sería el objetivo de ponerles ese cable? ¿Lo haría solo para probarlos? La carta de Santiago 1:13 dice que Dios no pone a nadie en tentación. Cuando la oración del Padre Nuestro reza: no nos metas en tentación, se refiere a que uno debe pedir explícitamente a Dios que el diablo no nos tiente, porque el diablo es el tentador. Quizás ese fue el error de Job, al saberse un hombre justo y con el favor de Dios, por tanto, libre de ser tentado, pudo haber pensado él. Génesis 1, 24 y 25
señala que el hombre se uniría a su mujer y serían una sola carne. También dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Desnudos y no se avergonzaban. Génesis 1:28 señala que Dios los bendijo y les dijo que fructificaran y se multiplicaran hasta llenar la tierra, lo cual los autorizaba para intimar y copular entre ellos. Muy bien, la hipótesis que plantea el investigador bíblico es que el fruto prohibido eran las relaciones sexuales prematuras. No te escandalices y ahora escucha los fuertes fundamentos basados en la propia Biblia. El libro de Eclesiastés capítulo 3, versículos 1, 5 y 8, nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, pero que también llega el tiempo de amar. Adán y Eva nacieron con cuerpos de adultos, pero sus capacidades cognitivas eran las de un niño. Requerían aprender por descubrimiento, requerían ser instruidos en muchas cosas, especialmente las de carácter moral. Debían crecer intelectualmente y madurar emocional y espiritualmente. Vámonos ahora al huerto del Edén y analicemos los hechos en cuestión. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente, según Strong Hebreo 5175 Nahach, era astuta. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente sabe que la prohibición no era sobre todos los árboles del huerto, sino sobre uno. Génesis capítulo 3 versículos 2 y 3 señala: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Note por favor que respecto al árbol prohibido, dice que no había que comer de su fruto, pero además no había que tocarlo. Eso significa que ya no era una prohibición dietética. Este mandato tenía un alcance distinto, guardaba una asociación más allá de las papilas gustativas. Tenía relación con el contacto físico, o sea, no tocar. La restricción era más amplia que echarse una fruta a la boca. Les prohibía tocar dicho árbol del pecado. Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5 continúa diciendo que la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note que el texto dice que si comían, serían abiertos vuestros ojos, o sea, los de ambos. No contempla la opción de comer en solitario. Adán y Eva tenían que tocar y comer juntos, ya que no se puede copular a solas, se requería del consentimiento del otro. Pese a que Dios los había autorizado a tener relaciones y reproducirse, en el lapso de tiempo de su desarrollo y hasta alcanzar la madurez espiritual, no podían hacerlo. Físicamente ya estaban listos desde su nacimiento, pero espiritualmente aún eran adolescentes. No estaban preparados para entender y aplicar plenamente las normas conyugales y los roles que Dios les asignaba como pareja, incluyendo la paternidad y la crianza de los miles de millones que descenderían de ellos. De ese rol
dependía la armonía de la futura sociedad humana. Como decía Eclesiastés, aún no era el tiempo. Dios no le entregó a Eva para que Adán se divirtiera con ella. Ella no era un objeto, ni un juguete sexual. Ambos debían entender plenamente sus diferencias, ya que eran complementarios. Lo que le faltaba a uno, el otro lo tenía. También debían tener muy claras sus semejanzas, conocerse y valorarse mutuamente, y lo que es más importante, conocer cuál era la misión y el rol de ambos como esposos frente a Dios. Estaban en ese proceso de vida, en ese camino, siendo instruidos por la palabra o el verbo de Dios, hasta que llegó el maligno, que les haría saber las consecuencias de vivir al margen de lo que Dios había planificado. Una sociedad fundada en el sexo brutal, sin afectividad, compromiso ni espiritualidad. Los efectos de haber iniciado de esa forma ya los tenemos: asesinatos, femicidios, robo, violencia, mentira, etc. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Note que el objeto del deseo era el árbol, no el fruto. El mismo árbol que en Génesis 3, capítulo 3, versículo 3, tenía una prohibición de ser tocado, y que no obstante para Eva era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero del bien y del mal, lo que llevó a Eva a tomar de su fruto y comer. Este hecho puede haber sido una metáfora para dar cuenta de un rito de seducción sexual que hiciera descubrir a Eva el erotismo, la excitación que se consuma comiendo del fruto. Mire lo que señala Proverbios capítulo 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca, y dice: no he hecho maldad. ¿Se da cuenta cómo la metáfora equipara el acto sexual adúltero con el comer y luego limpiarse la boca? Cantares capítulo 2 versículo 3 muestra el deseo de una mujer por un hombre como mirar un árbol de manzanas entre árboles silvestres, para finalmente acercarse, ponerse a su sombra y comer de su fruto, que resulta dulce a su paladar. ¿Se fija? El árbol es la persona y comer del fruto es intimar sexualmente con ella. Por eso Dios no quería que la primera pareja humana se tocasen prematuramente, porque los iba a llevar a consumar comiendo del fruto. Volvamos al huerto en Génesis capítulo 3 versículo 6. Y note que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. O sea, primero tuvo ayuntamiento asqueroso y adúltero con el reptil, y luego con Adán, lo cual era una suerte de fornicación, ya que aún no estaban autorizados para copular. Recuerda que ya vimos que hay criaturas celestiales con forma de animales, como lo son los querubines, por ejemplo. ¿Recuerda usted que años después de este pecado original, muchos ángeles imitaron a Satanás y copularon con las mujeres, de lo cual nacieron hijos híbridos, gigantes, llamados Nefilim?
¿Sabía usted que hasta este día algunos hombres y mujeres tienen sexo con los animales? Sí, hasta este día muchos hombres y mujeres tienen sexo con los animales, aberración denominada zoofilia, y que esta depravación está prohibida en la segunda parte de Levítico 18:23, que dice: ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Sabía usted que a Satanás en Apocalipsis 12:9 se le llama el dragón, la serpiente antigua? Génesis capítulo 3 versículo 7 señala que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que ver echarse una fruta a la boca con la desnudez? Pero el descubrimiento de la sexualidad sí tiene relación directa con la vergüenza a la desnudez, por lo cual se hicieron de las hojas de una higuera delantales para cubrir sus órganos relacionados con la reproducción. No se hicieron un cubreboca, sino unos parches para cubrir sus partes íntimas. Fíjese que Génesis capítulo 3 versículo 21 señala que Jehová les hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, a Dios, después de este pecado, no le bastó con que la pareja cubriera con parches sus partes que ahora pasaron a ser íntimas, sino que les hizo vestirse con ropa aún más recatada, túnicas, como las que luego usaron los hebreos. Génesis 3:14 señala que Dios maldijo a la serpiente diciéndole que se arrastraría sobre su pecho y comería polvo por el resto de su vida. De esto podemos concluir que antes de ese malvado hecho, las serpientes no se arrastraban y probablemente tenían patas y una forma y postura erguida. Por tanto, esa especie extinta sería la que intimó con Eva. Note ahora cómo en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios dice que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. O sea, después de ser amantes, la mujer aborrecería al reptil y además pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. La concordancia de James Strong asigna la palabra hebrea sera, el número 2233, que fue traducida por la versión Reina Valera Revisión de 1960 como simiente, palabra a la cual Strong, entre los principales sinónimos, los asocia a semilla, fruto, descendencia, genealogía, posteridad. El diccionario RAE, Real Academia Española, define la palabra simiente como semilla o semen. Y recuerde que semen es sinónimo de esperma. De lo anterior, entendemos que en el día del pecado original, algo asqueroso ocurrió en Edén. La mujer, seducida por el reptil astuto, copuló con él. Y minutos más tarde lo hizo con Adán su esposo, quedando embarazada de ambos. Recuerde que antes las serpientes no se arrastraban, que Apocalipsis 12:9 llama a Satanás el gran dragón, la serpiente antigua, y que Ezequiel 28:13 y 14 dice que Satanás estuvo en Edén, el huerto de Dios, y que era hermoso al estar vestido de toda piedra preciosa. El versículo 17 de ese mismo pasaje agrega que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, porque Satanás se sabía hermoso. También los indica como gran querubín,
Y ya dejamos bien demostrado que los querubines son zoomorfos, con componentes de hombre, león, toro y águila, lo cual no hace incoherente de que este gran querubín tenga componentes de dragón y extremidades de toro y hombre, tal como los querubines de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 ya descritos. En consecuencia, esta magnífica especie contranaturalmente puede haber seducido a la mujer y copulado con ella, tal como lo hicieron los ángeles de Génesis 6:2. El resultado, una fecundación múltiple heteropaternal, que científicamente puede ocurrir cuando dos óvulos de una mujer son fertilizados por dos espermatozoides o semillas de distintos hombres en un breve lapso de tiempo. O sea, coexistiendo en el vientre de Eva, un hijo del querubín reptiliano y un hijo de Adán, Caín y Abel, el yin y el yang, juntos pero no revueltos, la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer, tal como lo afirma Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 16 dice que en castigo Dios condenó a la mujer a dar a luz con dolores de parto. Mi pregunta es, ¿qué asociación hay entre comerse una fruta y parir con dolor? ¿No tiene más sentido asociar el embarazo ilícito en su origen con el dolor que traería ese parto? ¿Verdad que eso suena más coherente? En Génesis 3:15, Dios dijo que habría enemistad entre la serpiente y la mujer. O sea, la mujer sentiría rechazo por su ex amante, la serpiente. Pero en este versículo nos dice que sentiría deseo por su marido. ¿Se da cuenta cómo todo encaja con más lógica? Génesis capítulo 4 versículos 1 y 2 dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, agradeciendo a Dios por haberlo adquirido, como si Caín no mereciese haber nacido. Después dio a luz a su hermano Abel. Ahora veremos qué dice la Biblia sobre la descendencia de Adán. Génesis 4:25 señala que después que Adán vuelve a intimar con Eva, nace Set, en reemplazo de Abel, que había sido asesinado por Caín. En el capítulo 1 del primer libro de las Crónicas se detalla la línea genealógica de Adán post-muerte de Abel. Esta no es una genealogía espiritual, ya que en la lista se incluyen hombres impíos como Can y Nimrod. Curiosamente, Caín no está entre los descendientes de Adán. Caín no está entre los descendientes de Adán, ya que el versículo 1 consigna como el primogénito de Adán a Set, quien nació en reemplazo de Abel. ¿Por qué la Biblia habla de la necesidad de sustituir a Abel tras su muerte? La razón es que Caín, al dar muerte a su medio hermano Abel, dejaba sin descendencia a Adán, el legítimo esposo de Eva, y con ello hacía inviable el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15 y la llegada del heredero, el futuro Mesías. La Biblia no es un libro de pasiones, sino la crónica de una guerra espiritual. En el Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 8, se detalla la descendencia de Adán. Repito, de Adán. Vuelvo a repetir, la descendencia de Adán. Pero en armonía con todo lo ya expuesto, no se incluye a Caín, ya que el versículo 3 menciona en su lugar a Set, sustituto de Abel, llamándolo un hijo conforme a la imagen y semejanza de Adán.
Qué estremecedor entender que este pasaje bíblico señala que Caín no desciende de Adán. Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38, nos muestra la genealogía de Jesús, que según el versículo 38 desciende de Set, el hijo de Adán, que fue sustituto de Abel. Entonces, Jesús, el Mesías, no desciende de Caín. Jesús no desciende de Caín, ya que este asesino es hijo y descendiente de la serpiente antigua, llamado Satanás. Finalmente, la primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, nos dice que Caín es del maligno. Caín es del maligno, y por ello sus obras fueron malas. Conclusiones. Gran parte de la espiritualidad pasa por entender las cosas menos evidentes, a fin de que la palabra nos haga percibir una realidad que no está a la vista, evaluando, no concluyendo nada definitivo, ya que en parte conocemos hasta que venga lo que es perfecto, como lo señala la primera a los Corintios capítulo 13 versículos 9 y 10. Lo cierto es que la comodidad es sinónimo de pereza espiritual, y Dios se complace en aquellos que desentrañan los misterios, excavando profundo como los buscadores de tesoro. No se complacen los cómodos que no indagan por sí mismos, para que viendo vean y no perciban, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, según lo dicho por el Señor Jesús en Marcos 4:12. Te pido que compartas este video con otras personas. Necesito difundir cosas edificantes en este mundo lleno de distractores, para que las verdades no salgan a la luz. Si piensas que mi trabajo y esfuerzo algo vale, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, deja tus comentarios y suscríbete a mi canal YouTube, El Investigador Bíblico EIB. Fin.